cómo negamos o cómo invisibilizamos el tema de la discapacidad. Y es la condición que nos va a acompañar a todos, ¿eh? La discapacidad es parte de la diversidad humana, pero la tenemos a veces tan invisibilizada y no queremos darnos cuenta que ni siquiera la nombramos así. Toca la guitarra con los ojos a través de un dispositivo que se llama Iris Bond y de un software que se llama iHarp. Y él toca la guitarra, pero es youtuber, pero lo más importante es que está haciendo la licenciatura en gestión deportiva. Él tiene un lenguaje oral muy bajito. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades, historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Pues feliz porque estamos estrenando aquí un espacio de mis favoritos en Casa Semefi. De mis favoritos también. Es que está un lugar precioso. Estamos en el Centro de Documentación de Casa Semefi. Los invitamos a que vengan a conocerlo. Y con unos grandes invitados. Grandes invitados. Preséntalos, por favor. Pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Guadalupe Maldonado. Ella es directora general de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Y también nos acompaña Eder Amador. Él es el responsable de eventos y campañas especiales de APAC. Así que pues, bienvenidísimos. Gracias por acompañarnos este día. Muchísimas gracias, Marilu. Muchísimas gracias, Ernesto. Y gracias a Casa Semefi por abrirnos las puertas y por darnos espacio en este proyecto tan importante que da voz al tercer sector. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al centro por la invitación. Pues, a ver, nuestro podcast se llama Historias detrás de las causas. Sí. Y queremos saber su historia personal. Okay. Vamos a platicar, por supuesto, de la organización, pero quiero que nos compartan, que le compartan con la gente a nivel personal. ¿Cuándo fue esa primera vez, no sé, en tu niñez, en tu juventud, en qué momento tuviste la primera experiencia o tuviste ese primer acercamiento con alguien, con alguna comunidad, con alguna parte de la población que dijiste, oh, hay gente que necesita algo, me llevó mi mamá, me llevó, no sé, en la escuela, yo quiero hacer algo? Claro. ¿Cuándo fue ese primer acercamiento? Fíjate, Ernesto, que de manera personal la discapacidad ha estado cerca de mi familia. Tengo un primo con parálisis cerebral, pero también mi papá en los últimos días de su vida tenía una discapacidad auditiva. Tengo otro primo con discapacidad también en el lenguaje. Y yo me dedicaba a otra cosa. Me dedico al fortalecimiento institucional. Si bien mi trayectoria profesional ha estado cerca de las organizaciones, me dediqué durante 8 años de mi vida a la cooperación internacional y ayuda al desarrollo, pero a través de temas de educación, ¿no? Siempre tuve como ese deseo de ayudar a los que más lo necesitan, pero creo en el trabajo de las organizaciones, en el fortalecimiento, en las políticas públicas que ayuden al cambio sostenido. Pero cuando llegué a PAC, quiero decirles que lo primero es que me volví más agradecida con la vida. O sea, si bien la discapacidad estaba en mi entorno familiar, lo habíamos como normalizado. Era el primo que tenía problemas. A mi papá había que hablarle más fuerte, nada más, leía los labios. De mi papá nunca había sido consciente hasta que llegó el COVID y les dije a los médicos, tienen que quitarse el cubrebocas para que mi papá les entienda. Y entonces dije, a ver, eso se llama discapacidad auditiva. Imagínate cómo negamos o cómo invisibilizamos el tema de la discapacidad. Y es la condición que nos va a acompañar a todos, ¿eh? La discapacidad es parte de la diversidad humana, pero la tenemos a veces tan invisibilizada y no queremos darnos cuenta que ni siquiera la nombramos así. Oye, perdón que te interrumpa, es que lo que estás diciendo es muy importante, porque en las familias
pasa eso. Es como pues cuando tenemos que el hermano, el gordito, el flaquito, el alto, el X, ¿no? O a la vuelta pues ya se le cayó el pelo, claro. En fin, o ya necesitas lentes, pues así te los compras. Pero es algo que sucede en nuestras familias. Totalmente. En todas siempre va a pasar algo en algún momento de la vida, como dices, pero dentro de esta normalización que se hizo en tu entorno familiar, supongo que también había una parte de conciencia, porque bueno, si tienes un primo con discapacidad, seguramente sus papás tenían organizada su casa de tal manera para que fuera accesible ciertas cosas para el primo, o en el caso de tu papá, por ejemplo, esto que acabas de decir del cubrebocas, uno lo va haciendo, aunque sea automáticamente, pero lo vas haciendo y luego no nos informamos. Lo estoy haciendo bien, no está correcto, claro. Estoy agrandando. O no lo nombramos, deja tú, o sea, a veces ni lo nombramos. No lo nombramos. Lo que pasa es que sí creo que hay una condición de no me gusta ver el dolor o no me gusta ver las necesidades de apoyo de la otra persona y por tanto realmente decimos, son como los grandes secretos en la familia. Sabemos que el primo necesita un tipo de apoyo, pero o sea, lo hemos normalizado, que no nos hacemos esa pregunta de ¿lo estamos haciendo bien o no? ¿Lo estamos incluyendo bien o no? Pero, por ejemplo, en tu caso, tu primo, no sé, se me ocurre, los cumpleaños, las navidades, estaba presente. Estaba presente, todo normal, pero sabíamos que tenía la condición y todos tendemos como una suerte de, también como de lástima por el otro. Y justamente lo que aprendí en APAC es, a ver, olvidémonos de estos como prejuicios acerca de la discapacidad y pongámonos realmente en los zapatos del otro, porque ahí vamos a estar. Sea esto transitorio o sea permanente por la edad o por alguna otra condición. O sea, nosotros, ninguno de los que estamos aquí, pero el público que nos está escuchando maravilloso, tenemos comprado el boleto de la salud. No lo compramos ni nada. O sea, la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Y decía, cuando llego a PAC, venía de la cooperación internacional, venía de otra cosa, me mandan, la presidenta entonces del patronato, Leonor Ortiz Monasterio, me dice, ven con un grupo de amigos, todos éramos muy jóvenes, ya llevo 11 años en la institución, éramos unos niños, ¿no? Todavía no teníamos mucha conciencia de la vida. La invitación fue como de el lugar. Vengan de voluntarios, okay. Vengan de voluntarios, es que APAC te atrapa a través de las redes de voluntariado. Y entonces fuimos a hacer una cosa muy concreta. Y yo veía el primer día que llegué, y de verdad es algo que no se pueden perder, llegar a las 7:45, a las 8 de la mañana a PAC es toda una odisea, porque van a ver a los padres de familia llegar con sus hijos, lo que ellos luchan para llegar desde Chalco, desde de la zona conurbada, desde el estado. Porque ahí entran a las 7, pero ¿a qué hora se levantó? A las 5 de la mañana para llegar ahí. La ciudad. Y todo lo que implica, ¿no? Movilizar a una persona, a un chico que tiene discapacidad, ¿no? Sí. Todo lo que eso voy a hacer un alto, porque antes de que entremos a PAC, por favor, pasemos con él, porque queremos también escuchar, antes de que entremos ya en lo que es APAC, ¿cuándo fue? Tú eres muy joven. ¿Cuándo fue tu primer encuentro de niño, de joven, que dijiste, ay, ¿qué onda? Esta persona necesita algo, pasa esto? Ok, pues bueno, creo que mi primer acercamiento fue toda mi niñez. Nunca me di cuenta. De parte de mi abuela, siempre ayudaba a alguien más, ya sea ahí en su colonia o en algún hospital, ya sea por alguna situación médica que acudía, ahí mismo ella se ponía a ayudar. Pues le pasó el legado a mi mamá. También mi mamá ha ayudado a gente en el trabajo o en la calle, ¿no? Las personas que vemos que tienen alguna discapacidad o algún problema, ¿no? social que necesitan el apoyo, siempre la han apoyado. ¿Y tu abuela o tu mamá los invitaba a sus hijos, a sus nietos que la acompañaran? ¿O solo veían? Nada más sabían que iba. O veían, ¿no? Porque eso también. Nos pedía que la acompañáramos de vez en cuando, o nosotros teníamos la cita médica. Entonces ya acudíamos y ella ahí en su día a día ayudaba a alguien. Y pues ahora sí que cuando yo ya me di cuenta, fue en mi primer trabajo.
mi primer trabajo que tuve, nos invitaron a llevar juguetes a un hospital, justamente el siglo XXI. ¿Cuántos años tenías, Edel? 18 años. Tenía 18 años, mi primer trabajo, llevar juguetes al oncopediatría del siglo XXI. Y desde ahí me di cuenta de que es bonito apoyar y más a personas vulnerables. ¿Pero te tocó ir a entregar también? Sí. Y ese día yo acudí al hospital, pasamos justamente con los niños que estaban en oncopediatría y empezamos a repartir los juguetes. Imagino que para ti fue una impresión ver esos niños, porque digo, si te movió sentimientos, aunque te veías esta historia de tu mamá y de tu abuela, tú ya hacerlo directamente y ver a los niños enfermos que están adentro de un hospital, siempre con el ánimo y la alegría de un niño, a pesar de que tienen una enfermedad, ha de haber generado un impacto. Exactamente, como mencionas, un impacto, pero justamente al entrar nos dijeron que eran niños, pero lo que nosotros dábamos era un obsequio para ellos, o sea, no decirles de que es una limitante lo que ellos están pasando por una situación médica y que van a salir próximamente. Entonces es lo que nos enfocamos y es a lo que íbamos, justamente para no involucrar sentimientos, por así decir. Pero pues siempre es lo emotivo, ¿no? De ir con el entusiasmo, de convivir con alguien más, de conocer a alguien más. Que claro, casi es que es imposible, ¿no? O sea, como ante una situación así, ¿cómo no te involucras? Sí. Ahora, ya nos comentaste, Guadalupe, ¿cómo es que tú llegaste ahí a APAC? ¿Cómo es que llegaste tú? Porque bueno, ahí estabas muy jovencito, 18 años ya trabajando. Sí. ¿Y qué pasa después? Pues así que pasado de un trabajo a otro, estudiando, terminando una carrera en comunicación, llegué a gobierno, ahí en la caja de previsión en la Policía Auxiliar estuve, pero ahí fue donde me di cuenta de que no apoyaba, mi trabajo no significaba algo para alguien. Entonces es ahí a donde me doy la tarea de buscar un trabajo que me llene y que aporte para alguien más y más para una causa. Y pues inicié en una casa hogar, ahí inicié, empecé como voluntario justamente y de ahí me ofrecieron un puesto ahí como diseñador y de ahí pasé a otra fundación y terminé aquí en APAC. ¿En qué año llegaste a APAC? En el 2022, en pandemia. Ok, fíjate, en qué momento tan complicado. Sí, así es. Ahora sí, yo quiero que nos platiquen porque, bueno, APAC es una organización que es muy conocida y reconocida en México desde hace muchos años. Pero platícanos, por favor, la historia de APAC. ¿Cómo surge APAC? ¿En qué año? ¿Qué es APAC? ¿Y cómo es que nació? Fíjate que APAC nace por un grupo de madres de familia, 8 madres con un hijo con discapacidad. Imagínense en 1970. En 1970, en un contexto mexicano, estas mujeres se encuentran afuera del consultorio de un doctor y se empiezan a decir, ¿qué tiene tu hijo? Parálisis cerebral. ¿Y el tuyo? Parálisis cerebral. Oye, ¿pero qué le están dando? Vengo a esta consulta y le doy una terapia y ya. Y después, no, pues después yo hago lo que puedo con mi hijo en casa. No me digas, ¿pero qué crees? Que a mí me dijeron que el niño no iba a poder hacer nada, pero está aprendiendo inglés con su hermano. ¿Cómo crees? Sí. Esta red que se empieza a hacer fuera del consultorio, después se traslada al garage de una de ellas y de ser 8 niños pasan a ser 25. Y entonces en el garage de una de ellas dicen, bueno, esto sigue creciendo, ya no podemos estar aquí, y les prestan una casita en la colonia Doctores. Esto empezó extraoficialmente desde 1968. En 1970 se mudan a la colonia Doctores, a Doctor Arce 104, desde donde hemos estado desde hace 54 años de manera ininterrumpida. Y ahí empiezan a crecer los servicios de acuerdo a las necesidades de estos niños. Ya no eran 25, eran 100, ¿no?
ya en esa casita blanca, ¿no? Eran 100 niños. 2 años. Así. ¿Ya fueron 100? Sí, exponencial. Exponencial. ¿Por qué? Por la necesidad. Claro. Y porque en ese momento se fueron construyendo esas redes de apoyo. Y entonces APAC se constituye oficialmente en 1970 y básicamente con 3 grandes pilares: la rehabilitación y los servicios médicos, porque ahí había que darle todo lo que estos niños y después jóvenes iban necesitando, y también la educación, porque estas mamás se daban cuenta de que los niños, los jóvenes podían aprender. Entonces, incluso APAC se crea antes que la Dirección de Educación Especial en México. APAC empieza a dar educación a estos niños, empiezan con preescolar, secundaria, y de tal manera que después estos jóvenes necesitaban capacitarse laboralmente y se crea el otro pilar, que es la educación alternativa. Todos aquellos talleres que les sirvan para hacer una vida independiente sin importar el grado de severidad del daño. Lo que necesitamos es que ellos sean autónomos para que los papás, bueno, pues en la medida que la que van. A ver, estás diciendo cosas importantísimas, porque en primer lugar podemos viajar en el tiempo a 1970, donde la mentalidad de las personas era otra, porque además ignorábamos muchas cosas. Pero a ver, nos acabas de mencionar el tema de la educación, porque muchos podríamos pensar, bueno, pues tiene una discapacidad, no puede aprender nada, ¿no? Y va a depender pues, toda la vida de los papás, de los hermanos o de los familiares. Qué importante es el tema de la educación, porque justo esto, el acompañamiento de los padres en algún momento se va a acabar, ¿no? Justamente. Entonces, ¿qué va a ser de ellos? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? ¿Hay fideicomisos o no hay? O sea, este trabajo que hace APAC es importantísimo porque no nada más tiene que ver con rehabilitación, con temas de salud. El tema de la educación, platícanos, en esos primeros años, imagino que debe haber sido complicadísimo porque no ha de haber habido el profesorado especializado en gente con discapacidad. ¿Cómo hicieron? Fíjate que eso es muy interesante porque APAC no solo ha sido pionera en la atención a parálisis cerebral y problemas neuromotores, sino que ha sido pionero en ir formando a miles de profesionales en la atención y educación de personas con parálisis cerebral. Y quiero decir algo súper importante, que es parálisis cerebral no quiere decir discapacidad intelectual. Es decir, esto es muy importante porque tú puedes ver a una persona con parálisis cerebral grado 5, que es la afectación mayor, pero que intelectualmente está perfecto y que es como Stephen Hopkins. Y ahora le voy a dar la palabra a Eder para que nos cuente de los casos de los profesionistas que han terminado una carrera universitaria, que hoy están empleados en un lugar y que son autónomos, que lo que necesitan son elementos para su inclusión social, pero que realmente pueden ser abogados, maestros, pueden cumplir sus sueños. Platícales, por favor, de nuestros casos de éxito, de nuestros abogados, de todos ellos. Sí, justamente el año pasado tuvimos nuestra primera egresada de una licenciatura, de la licenciatura de Educación. Ahorita la maestra Lupita está en el Tribunal Superior, justamente allí ya trabajando y ejerciendo su carrera. Pero no solo ella, está Carlos, que es licenciado en Derecho, Arturo, que acaba de egresar de la licenciatura en Comunicación, ojalá pueda venir un día al podcast. Y también dentro de nuestros profesionales, Lupita es la egresada mujer, porque solo el 0.04% de las mujeres con discapacidad concluyen una carrera universitaria en nuestro país. Entonces, por eso es un gran momento, pero anteriormente está el profesor José Luis, que tiene un doctorado por la Universidad de Salamanca en psicología, ¿no? Entonces, quiero decirles que la discapacidad, que hay muchos tipos y muchas severidades de discapacidad. Entonces, cuando hablemos de discapacidad, hablemos de los matices, porque
dependiendo qué tipo y qué grado serán las necesidades de apoyo que podamos dar como sociedad. No todo es la limitante de una rampa o de un ascensor, tiene que ver con a lo mejor un tablero de comunicación aumentativa para que el chico pueda expresarse, porque a lo mejor no tiene lenguaje oral, pero con la mirada se puede comunicar. Dentro de APAC tenemos un programa que se llama Miradas que Hablan, ¿no? Entonces, a través de eso, Jesús Obed está haciendo su licenciatura solo con la mirada, ¿no? Eso está increíble, y yo justo te iba a preguntar por él, porque recientemente tuve oportunidad de, junto con una de mis compañeras aquí de CEMEFI, de visitar APAC y quedé sorprendidísima, de verdad que los invito a que vayan, porque yo no tenía ni idea de qué iba a ver y realmente tienen una atención integral, pero bueno, desde el niño que tiene 0 años hasta el acompañamiento universitario, pero tienen esta sala de ¿cómo se llama? De sensorial, pero además para los niños que tienen epilepsia y la otra que es para los niños que no tienen epilepsia. O sea, es impresionante todo lo que tienen. Los programas de oficios, además hacen unas galletas deliciosas. Bueno, 1000 cosas que tienen increíbles. Pero además, este chico que les comparten es youtuber. Sí. Es un niño que tiene youtuber, pero que no puede hablar. Habla, o sea, se comunica a través de los ojos. Es maravilloso esto. Entonces, cuéntanos, por favor. Jesús Obed Ramírez en YouTube. Pueden ustedes buscar ahí, tiene un canal. Toca la guitarra con los ojos a través de un dispositivo que se llama Iris Bond y de un software que se llama A-Harp. Y él toca la guitarra, pero es youtuber, pero lo más importante es que está haciendo la licenciatura en gestión deportiva. Él tiene un lenguaje oral muy bajito, es decir, se cansa mucho si habla, te dice una que otra palabra, ¿no? Pero se cansa mucho porque tiene una parálisis cerebral grado 5. ¿Esto qué quiere decir? Que hay limitación de todo el cuerpo, exceptuando la cabeza. O sea, puede mover los ojos únicamente. Y con los ojos chatea por WhatsApp, entra a redes sociales, es youtuber, pero está cursando la licenciatura y hace unas presentaciones en PowerPoint y usa el Excel mejor que yo, debe decir. ¿No? O sea, esto para que veamos que no hay limitantes. No, estoy sorprendido. Oye, pero a ver, lo dices muy rápido, está estudiando, toca, supongo que hay una aplicación, algo que le apoya. Pero a ver. ¿Cómo se llama? Iris Bond. Okay. Existe el aparato no sé desde cuándo, quién lo inventó, pero quiero imaginarme que así como este aparato, hay otros muchos más, pero que son caros. Supongo. Sí. Porque ese es un tema, porque no es así de, pues ahí está el aparato, mándenmelo, pues cómo. Ese tema también en las organizaciones es importante tocarlo, porque aunque tengamos a lo mejor algunas personas mayor disponibilidad y acceso económico para ciertas cosas, hay cosas que ya sobrepasan nuestra economía y más para alguna familia que no tiene los recursos, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, este aparatito, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿y dónde lo inventaron? ¿Quién es? O si sabes. No, y pues ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo lo trajeron? Porque está esto maravilloso. Sí. A ver, hay muchos dispositivos de lectores ópticos. ¿Esto qué es? Es un lector de el iris. Y hay diferentes, hay uno de Suiza, está uno de Estados Unidos y este que es de origen español, ¿no? Es un lector a través del cual se educa la mirada, es decir, los movimientos oculares son detectados por un sensor y este sensor va a reconocer lo que Ernesto, lo que Eder, lo que Marilu tienen único, que tenemos dos cosas muy únicas en nuestro sistema, ¿no? Que es el iris y la huella dactilar. Entonces cuidado con esas dos cosas. Andándole haciendo ojitos a la gente. Aguas con los ojitos. No, estas dos cosas son muy únicas. Entonces, ¿qué hace el aparato? Calibra y precisa un perfil para Ernesto, otro para Eder, otro para Marilo. Lo pueden ir a probar en APAC. Es dificilísimo el entrenamiento porque nosotros, sin discapacidad motriz, estamos acostumbrados a movernos todo. Así, mover todo.
ellos solamente pueden mover la mirada. Entonces se hace una educación. Primero empezamos con temas de decir sí o no a través del cursor. ¿En qué se convierte ese lector? Se convierte como en el mouse que nosotros tenemos en las computadoras. Básicamente, y lo estoy resumiendo muy coloquial, ¿no? Sí. Digo, ya los expertos en comunicación tienen más jerga para explicarlo de manera más técnica. Yo se los comento así. Ese lector atrapa lo único que tienes como de iris, tú empiezas a entrenar tu mirada y luego de ese entrenamiento se convierte en el mouse de tu computadora y lo que hace es traducir a voz lo que tú quieras. Por eso decimos que se llama miradas que hablan, porque a través de eso puedes escribir, ¿no? Entonces, Jesús Obed hace todas sus presentaciones y ese dispositivo lo convierte a voz, es decir, da voz a los que no tienen. Y es carísimo, sí, es carísimo una persona con parálisis cerebral. ¿Carísimo cuánto? A ver. Digo, una prox. Una Es prox. que es importante porque este tipo de aparatos que son muy necesarios para una persona, sí, imagínate. A ver, para una persona. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, estamos hablando de 400, 500 mil pesos dependiendo, lo cual para una persona es muy caro. ¿Qué tenemos de ventaja en APAC? Que tenemos este aparato que le sirve a 20 personas, ¿no? Entonces Jesús Obed está haciendo su licenciatura ahí en APAC porque está el dispositivo. Y después, bueno, ahora ya hay como mayor facilidad y hay otros dispositivos móviles que están haciendo adaptaciones para que lo puedas tener en tu celular y demás. Eventualmente yo confío que la tecnología va a llegar a que todos aquellos que necesiten lo tengan como hoy tenemos nuestros dispositivos móviles. Pero no solo tenemos en APAC estos dispositivos del iris, sino también tenemos una serie de exoesqueletos robóticos. Sí. Que son, ahí sí, muy caros, o sea, estamos hablando de millones de pesos, que están… ¿Qué es este aparato? Quiero nada más decir una cosa en relación a esto, y por favor coméntanoslo, porque estos aparatos son carísimos, y APAC tiene uno de ellos, que no me acuerdo cuál es único en América Latina. Y bueno, esto requiere de un financiamiento importante, entonces para que pues tengamos esta conciencia de las contribuciones que se pueden hacer, porque gracias a estos aparatos muchas personas pueden rehabilitarse y recobrar la movilidad. Claro, y quiero decirles aquí algo que es muy importante, que APAC ha tenido toda esta tecnología de punta y que hoy somos un centro de vanguardia en mejores prácticas a nivel internacional para personas con problemas neuromotores, y eso es gracias a los aliados que tiene APAC, es decir, a los coinversores sociales, a los donantes, que la verdad es la iniciativa privada y el ciudadano común, de buen corazón y solidarios y socialmente responsables, que aportan para que esto sea una realidad. Y efectivamente trajimos el Atlas 2030, que es el primer exoesqueleto pediátrico. ¿De dónde lo trajeron? De España, igual. España. Es un dispositivo, es un exoesqueleto. Pueden entrar a nuestras redes sociales en apac.mx, en Facebook también, en nuestra página web pueden ver. Y hoy contamos con este dispositivo, pero también otro que se llama Spark, que es de empresa Biomotum, de la Universidad del Norte de Arizona, Trexo, que es de una empresa canadiense, ExoNR, que es de Estados Unidos, y dispositivos como Miro, como Diego, Pablo, que son para miembros superiores. Es decir, APAC en los últimos 3 años ha hecho una inversión muy importante en dispositivos de neurorehabilitación robótica, porque hacia allá apunta la rehabilitación en el mundo. Es decir, el terapeuta tradicional, y como se usa en muchas de nuestras organizaciones, aporta valiosísimo expertise, profesionalismo, cariño, ¿no? Pero si se tiene que echar, así lo digo, en palabras coloquiales, 8 pacientes desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, estamos sacrificando también al profesional, al terapeuta, porque va a terminar con la espalda y las manos molidas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos a la tarea de buscar? Las mejores prácticas internacionales. Los robots están ayudando en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué pasa con los robots en la medicina? ¿Qué pasa con los robots en la neurociencia? Hoy un robot te puede operar
con 2 orificios de la vesícula, ¿no? Hoy ya no te tienen que abrir de todo y suturar como si hubieras tenido una cesárea. Hoy se hace eso. En la rehabilitación también, y la terapia neurorobótica está dando pasos agigantados porque el terapeuta es facilitador de esa terapia. Y al robot sí le puedes exigir que esté trabajando todo el tiempo sin descansar. Sin descansar. Para tener una pequeña idea de uno de estos robots, ¿cómo funciona, cómo es y cómo se coloca ya la persona? Platícanos para tener una idea de qué es lo que hace para brindar la terapia. Muy bien, pues bueno, el primero, que es Atlas 2030, que es el de uso pediátrico, tiene 4 motores de un lado, que es cadera, rodilla, tobillo y fémur, y lo mismo del otro lado, son 8 motores que hacen el movimiento de dar el paso y avanzar. Juan, ¿y esto es muy pesado? ¿Cómo se lo pone? Tiene un marco de aluminio que soporta justamente el dispositivo, y ya el dispositivo sujeta a nuestro beneficiario. Y son beneficiarios que han estado casi totalmente en silla de ruedas, y con este dispositivo se pueden poner de pie. Eso nos ayuda a que su metabolismo les ayude y que puedan tener una mejor respiración y también su sistema digestivo. A ver, pero por ejemplo, un niño, más o menos, dinos un ejemplo de qué edad, y en tu experiencia, ¿cuánto tiempo pasó entre que lo usó por primera vez este robot a que ya se vieron avances? Sí, ok. Es de uso pediátrico. Las medidas son desde 4 hasta los 11 años aproximadamente. Ahora sí que hay algunos niños que son un poquito más grandes, pero aún así las medidas del robot todavía les queda. De ahí pasan a otro dispositivo. Pero desde el primer uso hubo un avance en 2 meses. En 2 meses. Oye, y emocionalmente a la mamá y al propio paciente ha de ser un antes y un después. Wow. O sea, a ver, imagínate que siempre estuviste en una silla de ruedas y que por primera vez vas a poder abrazar de pie a tu mamá. O sea, imagínate que tu sueño siempre fue pegarle a una pelota, pero no desde una silla de ruedas, sino desde con el pie. Imagínate que quisiste bailar una cumbia y lo estás haciendo por primera vez. En APAC, cada que un niño, joven o adulto se sube por primera vez a un robot, los terapeutas platican con el niño qué sueño quiere cumplir de pie. Y hay uno, o sea, el caso de Jimena es uno que siempre decimos, porque ella quiso medirse con su hermana. Tiene una hermana gemela y quería ver quién era más alta. Entonces se dio cuenta que ella era la más alta, ¿no? Ella fue muy feliz, pero los cambios se ven de manera sustancial e inmediata. Tenemos a Santiago, que en 6 meses logró caminar de manera independiente, que en la terapia tradicional nos hubiera costado 2 años. Entonces, y eso lo estamos documentando científicamente, o sea, no solamente es lo que está diciendo el terapeuta de APAC que está usando ese robot, porque no estamos haciéndole promoción a los robots per se, estamos diciendo que realmente la tecnología, cualquiera que sea, debe aportar valía en los procesos de rehabilitación. Hoy sí, en la tecnología, un botón rojo te puede desaparecer toda una ciudad, ¿no? Tenemos guerras en Ucrania, tenemos conflictos armados en muchas partes del mundo, y con un botón desaparecen muchas cosas. Pero también con un botón, nosotros decimos con los botones rojos de los exoesqueletos, pueden dar una persona un paso. Y piensen, si ustedes estuvieran en una necesidad de recibir rehabilitación, piensen si su ser más querido necesitara una rehabilitación, ¿qué quisieran para él? Perdón, pero las mamás de APAC han dado la vuelta al mundo buscando las mejores soluciones para esos niños, ¿no? Entonces, si buscamos las mejores soluciones, tenemos que estar a la vanguardia en las mejores prácticas a nivel internacional, y por eso hemos estado trayendo dispositivos
que sí, son muy costosos porque son pioneros en el país y que hay que sacar acreditaciones de las autoridades reguladoras sanitarias, hay que sacar, abrir aduanas, etcétera, etcétera, y ahí hemos tenido a todos los aliados muy comprometidos, ayudándonos para que ese centro de innovación y de vanguardia esté con lo último que hay en tecnología. No, pues yo realmente quedé impactada de estas cosas que nos platicas y que tuve la fortuna de poder verlas. Pero bueno, me gustaría que nos platiquen, Eder, platícanos, porque ustedes tienen además un equipazo de chavos muy jóvenes que están metidísimos en todo esto, en estar investigando qué pueden hacer, de dónde pueden traer este aparato, y es impresionante, de verdad, y con un entusiasmo y una pasión increíbles. Entonces, sí me gustaría que nos platiquen, porque esto también es algo que es característico de ustedes, que también están metiéndose en esta parte de investigación y bueno, pues que nos lo compartan, ¿no? Para, como, ves que te digo que rompí con esta imagen que yo pensé que iba a llegar y la institución, y ya, no, tienen 1000 cosas. Pues sí, justamente es lo que buscamos, buscar nuevas innovaciones, buscar nuevos dispositivos, justamente para nuestra misión y nuestro objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestras personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Justamente nuestra jefa del área de neurorobótica del Centro de Innovación está investigando cada vez que termina un beneficiario, se pone a investigar más de qué otros dispositivos se pueden adquirir y traer al país. Y no solo esto, también se están documentando todos estos casos, porque la neurorehabilitación robótica es muy nueva en América en general, porque ustedes pensarían que Estados Unidos tiene toda la investigación y todos los dispositivos, y los tiene, sí, pero por ejemplo para veteranos de guerra, para exconvictos, etcétera, 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 pero para pediátrico no hay nada, O sea, ustedes busquen rehabilitación para niños en Estados Unidos y es, o sea, muy básico lo que hay. Entonces, hay muchos otros países que están desarrollando dispositivos, desde Australia, ¿no?, hasta España. ¿Quién diría que España iba a tener el primer exoesqueleto pediátrico a nivel internacional, ¿no? Oye, entonces, ahorita que me estás platicando de estos países que sí, como bien dices, hubiéramos podido creer que en Estados Unidos, bueno, el desarrollo de estos temas es muy avanzado, pero mencionas España, mencionas Australia. ¿En qué otros países ustedes creen que son los que están innovando en estos temas, que siempre están a la vanguardia en tecnología a favor de este tipo de problemáticas? Es que justo es tecnología e inclusión. O sea, justo lo que nosotros hemos mapeado a nivel internacional, no solo es el desarrollo per se de los dispositivos, es que estos dispositivos, cualesquiera que sean aplicado para la inclusión de las personas con discapacidad. Y ahí entonces se va reduciendo el gap, porque a lo mejor a nivel tecnológico podrías decir, bueno, hay Japón, ¿no? Pero India, ¿no? Pero hay que buscar si esos países tienen políticas de inclusión. Entonces, nos hemos dado muchas sorpresas, ¿no? Porque efectivamente España diseña este primer exoesqueleto pediátrico para niños, ¿no? Y lo hacen a través de la doctora Elena García Armada, que tiene un colega cuya niña queda en un accidente de tráfico, queda parapléjica, ¿no? Entonces le dice a su papá, por favor tú desarrollas robots para la industria automotriz, para la industria agrícola, desarrolla un robot para mi hija. Y ella se pone a investigar qué había de robots para niños y no hay nada. Entonces desarrolla el primer dispositivo. Seguido de esto, ahora tenemos Trexo de Canadá, etcétera. Pero si ustedes buscan dispositivos infantiles, es bien complicado porque poca gente se atreve a investigar de dispositivos
para los infantes, ¿no? Entonces, ¿y sí. cuál de estos dispositivos es el que es único en América Latina que tienen ustedes? Atlas 2030, pero también ya llegó Trexo, ¿no? Que es el otro dispositivo que también está para jóvenes que han dejado nivel. Que es el siguiente nivel y que por peso no pueden acceder a los que son de común, que es el dispositivo ExoNR o Locomat, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué lo hace distinto? Que puede subir niños desde los 4 años, lo cual hace muchísimo la diferencia, porque si tú atiendes los primeros años de vida, vas a tener mayor plasticidad cerebral. ¿Qué es esto de la plasticidad cerebral? Y hace rato en capítulos anteriores han hablado de primera infancia. Entonces, si tú atiendes de manera importante las secuelas, se pueden generar otras conexiones neuronales que a lo mejor tenías un diagnóstico muy desalentador para un niño, pero que con rehabilitación, con atención oportuna, hoy el niño brinca, salta, y esos son los casos que tenemos en APAC y que tenemos que documentar, y tenemos la obligación como institución pionera de documentar científicamente esos trabajos, y lo estamos haciendo de la mano de la UNAM y también del Hospital General, pero también de la Anáhuac y de otras instituciones académicas que nos están ayudando a hacer esta documentación. Pero Marilu hace rato decía que le gustaba mucho cómo vio esta parte de APAC del talento y de los jóvenes, y Eder es un joven aquí que muestra la pasión y la vocación de servicio con la que trabajamos en APAC. Todos estos logros han sido gracias al talento que hay en APAC, que son muchos jóvenes que tienen la pasión y el compromiso social, y son 175 colaboradores, ¿no? Que nosotros lo llamamos el talento APAC, que realmente son este motor que está moviendo la institución, obviamente guiado por nuestro patronato, por nuestros donantes, por toda una estructura institucional, por los voluntarios, ¿no? Pero cuya característica es que dejamos la piel en la institución. Sí. Eder, nos platicaste ahorita del caso de unos niños. ¿Cuál es el paciente más grande de edad que han atendido a través de estos robots? Y mi pregunta va en el sentido, después de, siendo ya, no sé si es un joven o quien haya sido, pero después de tantos años de haber estado en una silla de ruedas, cuando tú haces el cambio en un niño, pues sí es una reacción fuerte, y ver, y como lo que nos platicabas de esta niña que se quería medir con su gemela, pero cuando estás más grande y recibes un cambio aún mayor, el impacto es más fuerte. Platícanos, ¿cuál es el caso de la persona más grande que ya tuvo esta rehabilitación y cuál fue su reacción? ¿Qué les dijo? ¿Cómo fue su emoción de verse ya de ahí de pie? Sí. Pues es justamente en el uso del ExoNR, justamente el dispositivo americano, que es para adultos, justamente. Ahí subimos a nuestros beneficiarios más grandes, y es justamente Francisco, uno de nuestros beneficiarios más grandes, que tiene 70 años. 70 ya años. tiene un poco de dificultades, ¿no? Un poco. Pero al ponerse de pie, su vida cambió nuevamente. Él dice que volvió a nacer, que volvió a hacer cosas que él pensaba que ya no podía hacer. Pero bueno, o sea, él se sube a este exoesqueleto, se levanta, ¿y cómo es que, o sea, recobra la movilidad o cómo? No, hay dos funciones para el uso de los exoesqueletos: aquellos que pueden potencializar su marcha, es decir, aquellos que les va a ayudar para que rápidamente puedan dar sus primeros pasos, pero hay otra función que también no es menos importante, porque mejora la calidad de vida de los pacientes. Imagínense que ustedes están todo el tiempo sentados, ¿no? Si pasamos más de 2 horas, ya te cansas. Y imagínense ver la vida por 70 años desde una silla de ruedas. Bueno. Los beneficios son musculoesqueléticos, porque detienes el deterioro per se, pero también a nivel pulmonar, digestivo y emocional. Claro. O sea, tienes este aporte a la calidad de vida, y sobre todo tienes este aporte porque también hay como una suerte de velo, ¿no? Que dices, si es una persona de 70 años, ¿ya qué haces por él? ¿No?
mejor dedícate a los niños, ¿no? Y hay muchas instituciones que no atienden a población adulta. Nosotros atendemos desde 0 meses, o sea, desde recién nacidos hasta la edad adulta, sin importar, porque si es una persona en situación de discapacidad motriz que siempre ha vivido en una silla de rueda, vas a tener colapsos digestivos, colapsos respiratorios, circulatorios, de deterioro óseo, o sea, son muchas comorbilidades per se la parálisis cerebral. Entonces, y además al cuidador. Si tú tienes alguien que en 70 años ha recibido terapia, pero no se ha fortalecido, que básicamente tienes que ayudarlo para ir al baño, etcétera, etcétera, es muy complicado para la persona y su cuidador primario. Entonces, nosotros no dejamos de rehabilitar sin importar la edad, porque, insisto, pensamos en si fueras tú o si fuera tu ser querido, necesitamos apostar por la calidad de vida de todos los usuarios, sin importar su condición y sin importar su edad. Yo quisiera preguntar algo. Esto que compartes del cuidador es muy relevante porque en la mayoría de los casos está casi que comprobado que cuando una persona cuida, termina pues muy deteriorada y desgastada emocionalmente, anímicamente, incluso hasta físicamente en muchos casos. A mí me gustaría que nos compartieras, Ever, porque cuando yo tuve oportunidad de estar, y bueno, vuelvo ahí, ¿no? Es que de verdad me impactó mucho. Todas las personas, incluyendo las cuidadoras, estaban radiantes. Uno pensaría, bueno, alguien que cuida a un niño que tiene una discapacidad, pues debe ser muy fuerte, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy impactante también ver eso. De todos modos me queda clarísimo que sí es importante también la atención y la salud de quien cuida en todos los casos, pero a mí me gustaría que tú nos compartas cómo ha sido para ti, porque bueno, de llegar con un trabajo y que uno espera tener un trabajo pues como más, digamos, como común y corriente, llegas, te acercas, ves una problemática que pues sí es impactante, ¿no? Y ¿cómo es para ti estar aquí con los niños, compartiendo, ser parte del equipo en estos años que eres muy joven todavía? Gracias. Pues cuando llegué a PAC, no conocía la parálisis, ahí la conocí, pero anteriormente me había llegado de una forma muy, muy lamentablemente. Un amigo mío muy cercano tuvo un accidente y tuvo parálisis. Entonces ahí conocí, me empecé a familiarizar con la condición, porque es una condición de vida, y a conocer a las mamás, a los papás, a los niños, justamente a jugar con ellos, a tener actividades con ellos, porque justamente lo que buscamos en el área de procuración es tener esta alianza con las empresas para que tengan una aportación, ¿no?, para algún proyecto en específico, que es justamente lo que buscamos, y más para alguno de los dispositivos neurorobóticos. Ahí, al darme cuenta de familiarizarme, de conocer a todo el núcleo familiar, me enfoqué más justamente en esa parte. Atendemos a los beneficiarios con parálisis cerebral y otras discapacidades, pero también a sus familias. Nos enfocamos también en ellos, en darles la atención que ellos necesiten de manera de psicología, de darles enfoque que ellos necesitan como cuidadores primarios, solventar también alguna necesidad que ellos tengan. Y esto que menciona Eder es muy importante, porque dentro de los 90 servicios no son exclusivos para la población beneficiaria, es decir, atendemos al cuidador primario, que principalmente son mujeres, son madres de familia, uniparentales, porque hubo ahí un truene con el marido cuando llega una persona con discapacidad, porque se culpan mucho, ¿no? Es que tú no te cuidaste en el embarazo, no, es que tú tomaste, acuérdate de ese día, ¿no? Entonces hay una repartición de culpas, que les digo, que no se repartan culpas, repartamos responsabilidades entre todos, ¿no? Pero
atendemos, damos escuela para padres, psicología, les damos yoga. O sea, si las ves tan felices es porque tienen actividades, un taller de lectura, un campamento para mamás en donde se van ellas una vez al año y se van sin sus hijos, se queda otro cuidador y ellas se van 4 o 5 días desde una playa hasta un viñedo, ¿no? Se van para relajarse, porque es importante que ellas tengan el principio básico del autocuidado para después estar con la persona a la que están auxiliando. Imagínate que tienes un niño con discapacidad, te dedicas totalmente toda tu vida a él. ¿Y dónde quedas tú? Sí, ¿dónde quedas tú? Entonces te descuidas. Y este tema del retiro está increíble porque es un respiro necesario, obligatorio, para poder continuar, claro, recargar energía y volver a regresar con la mente fresca, el corazón también ya sanado, en fin. Qué maravilloso acompañamiento dan, ¿eh? Sí, y no queda en esto porque hay 2 campamentos. El de beneficiarios se van a Cancún, se van 120 personas, ¿no? Y ahí también es un descanso para las familias y para que se la dediquen, la esposa pueda dedicarle al otro hijo, ¿no? O pueda dedicar enteramente a ser esposa, pareja, hija, ¿no? Hermana, etcétera. Y el otro es el campamento de mamás, pero no queda en estas actividades lúdicas. También tener un hijo con discapacidad es como tener triates. Entonces, en desgaste económico, emocional, físico, etcétera. Entonces, como sabemos de esta problemática, también las mamás, las abuelas o las hermanas dejan su vida de lado y mientras están esperando en APAC la rehabilitación de sus hijos, les damos también técnicas para que ellas puedan desarrollar aspectos de resiliencia, ¿no? De aceptación y demás, y las formamos. Ahí se alfabetizan, pero continúan con sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Tenemos alianza para que ellas también hagan la universidad ahí. Y no solo eso, una vez que concluyen, también tenemos alianza con empresas que les consiguen trabajo de manera flexible y remoto para que ellas están, y seguramente cuando vayan a PAC verán que hay en la recepción, muchas están con la computadora ahí porque están trabajando mientras eso hace. ¿Y cómo se logra todo eso? Se logra gracias a las alianzas que tenemos, a los voluntariados, a todos aquellos que nos visitan. Y aquí tengo que decirles que APAC es una institución de puertas abiertas, que nos encanta que nos visiten y a los beneficiarios les encanta contar sus historias y a las mamás también, porque generalmente, lo que les decía al principio, son invisibilizados, ¿no? Tienen una actividad que está increíble y que creo que también está abierta al público, que es en la panadería. Ustedes pueden ir y lo que me contaban es que o te amarran un brazo o te tapan los ojos para que puedas vivir de alguna manera esta experiencia de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues siempre es muy fácil decir, ¿no? Pongámonos en los zapatos de los otros, qué complejo es cuando se trata de una discapacidad, pero bueno, les invito a que puedan participar en esta actividad, que sin duda pues alguna más conciencia, más sensibilidad les hará tener, y compren galletas porque son deliciosas, y hay muchísimas otras cosas que también hacen unas agendas preciosas, tienen muchísimos productos que pueden ustedes pues consultar en la página de APAC. Por favor, díganos. Sí, en www.apac.mx, ahí hay una tienda en línea, podemos enviarles hasta su empresa, domicilio, etcétera, todos los productos con causa que tenemos, una gran variedad, ¿no? Desde cosmetiquera, la gorra, o sea, todo que es con causa y que son, por ejemplo, hay unas galletas preciosas con los dibujos de los chicos y ustedes pueden… Mis por favor. Sí. Además tienen todos los altos estándares de calidad, o sea, y ya las pueden encontrar en tiendas de autoservicio, pero también en línea. Y lo más importante es que hay muchas formas de ayudar, y aquí quiero agradecerles el espacio para decirles que se pueden sumar de muchas formas a APAC
y ser parte de estos ya casi 55 años de historia, ¿no? Con un legado importantísimo de estas madres de familia a la ciudad y al país, ¿no? Que eso es lo que significa APAC, un gran legado de estas mujeres a nuestro país. Y aquí están las deliciosas galletas. No, además son una Por belleza. favor. Sí. Diría que da pena comérselas, pero la verdad es que a mí no me dio ninguna pena porque están buenísimas. Sí, efectivamente, como dices, esta Pena contribución. de las consecuencias de tanta galleta. Acá la sufro, pero tienen dos elementos importantísimos en los ingredientes: la inclusión y el trabajo digno de las personas, porque aquí se capacitan laboralmente los jóvenes que van después a ser incluidos en un trabajo digno. Y esto es bien importante. A ver, justo eso quiero tocar porque, bueno, además de que es parte de lo que hacen ustedes para recaudar fondos y el tema de las agendas, todo lo que encontramos en la tienda en línea. Estas personas, niños, jóvenes que ustedes atienden, pues van a llegar a la adultez. Así es. Y los papás que estuvieron a cargo de estos niños y estos jóvenes, pues ya van a ser más grandes y no van a tener ni la fuerza ni la energía, si es que aún están con vida, para seguir atendiendo a sus hijos. El tema de la capacitación que ustedes dan a estos jóvenes y el apoyo a través de las empresas con las que ustedes tienen acuerdos para integrarlos laboralmente, quiero que nos platiquen la importancia, que nos demos cuenta la sociedad de la importancia que es esto, de que ellos mismos puedan generar su propio dinero para sobrevivir, porque pues en algún momento se van a quedar sin papás y ellos tienen que sobrevivir. Platícanos de la importancia del trabajo en las personas que ustedes atienden y la importancia de las empresas que les dan empleo. Sí, justamente lo que buscamos es la inclusión justamente laboral, de que se incluya a personas con discapacidad, y pues lo que hacemos justamente en APAC es justamente en la parte de educación alternativa, que es uno de los pilares, darles enseñanzas, técnicas de autoemprendimiento para que ellos hagan productos y ellos mismos los vendan y tengan ahí una fuente de ingresos. O también capacitarse para ingresar a un empleo formal. Y pues justamente es la panadería. La panadería tiene 3 objetivos muy importantes, que es formación laboral, que es inclusivo. Tenemos el 80% de las personas que laboran ahí en la panadería tienen alguna discapacidad, y es una fuente de ingresos, ¿no?, para la institución. Y pues lo que buscamos es justamente que se capaciten ahí en la panadería para que ellos posteriormente ingresen a una empresa. Entonces ese es nuestro objetivo justamente con la población adulta, de que ellos hagan su propio ingreso, que lleven un ingreso a sus familias y que tengan también una mejor calidad de vida. Las empresas, justo quería preguntarles, las empresas con las que ustedes tienen acuerdos, pues digamos, ustedes ya tuvieron un acercamiento con ellos, me imagino que pláticas y todo eso, pero platícanos de las empresas que aún no se suman. Mire, este es un espacio donde quiero además invitarles a muchas empresas a que se sumen a una causa social, sea cual sea, o sea, habemos muchas causas sociales, muchas organizaciones con la seriedad de APAC, con la trayectoria, pero que atienden a niños en situación de calle, a poblaciones indígenas. Yo siempre les digo a cada empresa que deben de tener 2 o 3 causas, siempre así, pero como obligatorio. Y nosotros hacemos este vínculo con las empresas y les decimos, sabemos que hay buena voluntad, sabemos que muchas veces lo que hay es un desconocimiento sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Miedo, barreras actitudinales, que son porque muchas veces dicen, no, Guadalupe, es que no lo voy a aceptar porque no tengo rampa y el baño adecuado. Le dije, eso lo hacemos juntos, o sea, esa es la barrera, la mínima. Lo más difícil de derribar son las barreras actitudinales, el prejuicio de ellos no van a poner. Les voy a poner un ejemplo. Aquí usan horno de fuego caliente, o sea, las como cualquier empresa, ¿no? Y nos decían, es que no, porque se vayan a quemar.
no, ya lo hace, ¿no? O sea, nosotros ya se han quemado, ya se han quemado y se han recuperado y todo, ¿no? Es como cualquier persona que cuando empezamos a hacer algo nos vamos a quemar. O sea, tú si prendes el horno en tu casa y quieres hacer las galletas, algo te va a pasar, ¿no? Claro. Pero ya nosotros nos dedicamos a capacitarlos. Yo lo que les digo es, o sea, vamos a abrir las puertas de estas empresas para que podamos tener más gente con una actividad laboral. Y les digo, los miedos son los principales que tenemos que derribar, pero según la Organización Internacional del Trabajo, si tú incluyes a una persona con discapacidad, aumentas la productividad. ¿Por qué? Porque inspira, porque te hace tener mejores procesos para que todos sean accesibles a todos, porque te cuestiona, porque te replantea y te saca de tu zona de confort. Entonces, lo que les invitamos es que asuman ese riesgo, que no están solos, que nosotros vamos a estar en un acompañamiento total y absoluto por un periodo importante para que juntos derribemos todas esas barreras y veamos a la discapacidad como parte de esta condición humana, como parte de la diversidad, pero además como sujetos de derechos y no de caridad y de lástima. Nosotros a lo largo de este podcast hemos dicho que ellos estudian, que ellos se levantan y derriban todas las barreras de la ciudad para llegar a recibir sus terapias, y entonces lo que estamos pidiendo son oportunidades para que ellos sean incluidos en educación, en laboralmente en las empresas, y que sean concebidos como eso, como sujetos de derecho. Y aquí tenemos que es una leyenda, una frase de la suma de voluntades, que es la suma de voluntades, y es justo lo que acabas de decir, porque está la voluntad del papá, del joven, del niño, de desplazarse, de a qué hora se tuvo que levantar para llegar muy temprano, pero está la suma de la voluntad de los que trabajan ahí en ACPAC, de quienes están a lo mejor atrás de un escritorio, quienes están dando una intervención ya física con los niños, en fin, es toda una suma de voluntades de las empresas que les dan empleos, de los colaboradores, sí, de quienes aportan, los donadores, en fin, es un conjunto de muchas personas que atienden ahorita a ¿cuántos jóvenes? ¿Cuál es la población que están atendiendo? 500 personas diarias. 500 personas. Diarias. Ahora, desde 1970, ¿cuántas personas no han sido atendidas ahí? No han 3 estadios aztecas. Fácil. ¿Y cuántas historias familiares? Porque este tipo de problemática, siempre lo hemos dicho aquí, no es la persona que tiene el problema, es toda una familia, toda una sociedad en su conjunto. Y a todos nos pega de alguna manera, ¿no? Siempre vamos a tener, como lo acabas de platicar, de un amigo, de un familiar, en fin, siempre hay repercusiones y todos podemos hacer algo para sumarnos. Y bueno, aquí también quiero resaltar las mujeres o las familias que han llegado allí y cuántas habrá que no tienen esa posibilidad porque no saben, porque no hay la información, porque no la buscan, porque no sienten que haya alguna posibilidad. Y creo que en ese sentido todos podemos ser como estos vasos comunicantes que podemos ir transmitiendo este tipo de experiencias de lugares en donde hay muchísimos casos de éxito. Y parte de lo que hacemos en Historias detrás de las causas es justo compartir con ustedes estas historias para que también vean que hay muchísimas cosas que podemos hacer tan solo con compartir esta información, que hay muchos lugares a donde se puede ir. Aquí en CEMEFI tenemos información de directorios que les podemos compartir de muchísimas organizaciones que trabajan como APAC y que bueno, siempre hay algo que esté en la mano de todos desde nuestra trinchera, ¿no? Así que bueno, pues felicitarlos. Agradecerles a ustedes. Y tenemos una tradición en este podcast. Ya platicamos que nuestro podcast se llama Historias detrás de las causas. Ya nos platicaron de estas experiencias desde casa, que los lleva ahorita a tener un trabajo muy bonito, muy exitoso, que los llena de satisfacciones y están orgullosos porque cuando platicamos siempre estas historias nos da mucho orgullo de lo que hacen nuestras organizaciones y de lo que nosotros también hacemos. Y queremos pedirles individualmente que le dediquen esta charla que tuvimos con nombre, tienen que decir el nombre, a esa o esas personas
que les cambió la vida y que por hoy ustedes son felices haciendo lo que hacen? Pues bueno, yo a mi mamá, justamente, Josefina Ortega Roca, ella trabaja en gobierno, pero pues le gusta su trabajo, a mí me gusta mi trabajo, me encanta, y pues le dedico justamente estas palabras. Yo se lo dedico a mi papá, que justo el 2 de febrero cumplió 4 años de haber fallecido, falleció en la pandemia, y creo que mi papá es la persona que me enseñó a trabajar. Profesionalmente me he educado en diferentes universidades, pero él me enseñó a trabajar. Siempre me decía, te tienes que levantar temprano, no importa si hay horas de tráfico, tienes que llegar sonriente al trabajo y tienes que dar lo mejor de ti. No solo por eso te pagan, sino eso te hace ser mejor persona. Él me enseñó a trabajar y con su ejemplo nunca faltaba a su trabajo, iba contento y decía, gracias a mi trabajo puedo ser buen padre y que tú tengas una educación, gracias a mi trabajo puedo servir a otros, a sus hermanos, fue el líder de la familia, y yo gracias a mi trabajo en APAC puedo servir y puedo ser mejor persona. Y desde que yo dejé los otros trabajos y me dediqué al tercer sector, me dejo de quejar. O sea, el tránsito. Con estas historias que nos acaban de compartir, no hay pretexto para quejarnos. No hay manera, ¿verdad? No hay manera. No hay manera. Ahora sí que tenemos todo afortunadamente bien. Y yo creo que luego muchas veces lo de acá y lo de acá es lo que no está muchas veces tan bien. Eso es una lección para todos, me incluyo, claro. Esto de dejarnos de quejar. Claro. Sí. Oigan, les agradecemos muchísimo a tu mamá, a tu papá y a todas esas personas que han sido en sus vidas, pues esos maestros, porque seguramente también las mamás que llegan, claro, los papás que llegan con los niños que ustedes atienden, los mismos pacientes también, y a estas señoras que a finales de los años 60 y 70, pues por un gran dolor, por una gran necesidad, se reúnen. Y ahora tenemos en México una de las organizaciones más importantes que atienden la parálisis, con una tecnología maravillosa que yo no sabía que, con una visión increíble en México, y que está funcionando maravillosamente. De verdad ha sido una charla muy bonita y muy un gusto enorme. Un gustazo, de verdad. Un gusto enorme. Y bueno, pues esto fue Historias detrás de las causas. Kevin, que está allá en la gracias, cabina, Kevin. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y Marilu, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.